Muy buenas tardes, muy buenos días. A la hora que tú me estés escuchando, te doy la bienvenida a tu programa. Siempre habrá un nuevo amanecer. Hoy es un día hermoso, maravilloso. Dios te bendiga. De verdad, tenemos vida y eso ya es un motivo para celebrar en este día, en este hermoso amanecer, en este hermoso atardecer o anochecer. Entonces, vamos a nosotros a alabar a Dios por lo que somos, por la grande creación que Él ha hecho. Lo que nosotros tenemos alrededor de verdad es de gran bendición para nuestra vida. Así que con un corazón agradecido podemos estar siempre, siempre en contacto, en comunión con Dios. Y pues hoy les traigo un tema que muchos hemos enfrentado por situaciones de miedo, de temor. Y este tema, hay veces que uno dice, bueno, pues yo ya que estoy en la fe, ya no siento miedo, ya no hay temor. Y eso es algo excelente, algo bueno que proviene de Dios, que nos da de su paz, que nos da de su confianza y podemos sentir su protección, ¿verdad? A través de diferentes adversidades, pruebas o situaciones. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos ayudar a alguien que está pasando por algún tipo de temor, de miedo, de inseguridad? Bueno, pues vamos a ver este tema para poder ayudar a otros, o si en dado caso a veces nosotros podemos seguir sintiendo miedo ante alguna situación, ante alguna preocupación, pero vamos a ver cómo lo vamos a vencer, porque el tema de hoy se llama El miedo es un mentiroso. El miedo es un mentiroso porque solamente nos va a querer engañar. Entonces, a veces suena como si fuera nuestra propia conciencia cuidándonos, ¿verdad? Y otra simplemente lanza esas palabras certeras y oportunas para quedarnos helados y paralizarnos ante cualquier situación, y eso hace que nuestra fe mengüe. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues analizar ahí de dónde proviene este miedo, de dónde está pasando, por dónde está pasando esta situación donde yo me siento temeroso, temerosa. Entonces, tenemos nosotros que filtrar todos esos pensamientos. El programa pasado hablamos de la depresión. Recordando un poco de eso también, la tristeza es un estado natural en el ser humano. La tristeza es una emoción natural que todos atravesamos. Aún Jesús se entristeció, ¿verdad? Cuando supo que Lázaro, su amigo, había fallecido y él lloró. Entonces, la tristeza es algo natural. Igual el sentir el miedo es algo natural, es un mecanismo de defensa del ser humano. Pero cuando hay un miedo, algo incierto, cuando hay un miedo a algo que ni conocemos, estamos nosotros adelantándonos y siendo pues imprudentes en el pensar, creer, suponer que va a pasar tal o cual cosa y puede dañarme o dañar a mi familia o destruir tal vez algo que ya construimos, una relación o algo, mi trabajo. Son miedos que no están fundamentados y tenemos que ser muy, muy cuidadosos, pasar por ese filtro que yo les comento en nuestra mente. A ver, ¿esto es cierto? ¿Este temor que yo siento está pasando en mi presente? Si no es así, lo desecho. O sea, ni siquiera estoy pasando por esto y ya lo estoy sintiendo. Entonces, esos son engaños de Satanás que nos quieren desequilibrar, nos quieren hundir en un temor, el cual nos paraliza, nos quedamos helados y entonces nuestra fe empieza a disminuir porque estamos poniendo en duda lo que Dios nos va a dar en el futuro. O sea, nadie sabe lo que va a pasar, nadie en este mundo sabe lo que va a pasar, solamente Dios. Entonces, tenemos que nosotros primero analizar qué está pasando por nuestra mente, y también el temor viene de frases o de experiencias de nuestro pasado que llegamos a experimentar tal vez en nuestra infancia, en nuestra adolescencia o un tiempito atrás de nuestra etapa de adultos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos en mente esas frases que alguna vez nos lo dijeron, y nos están retumbando para nuestro presente, hay que tener mucho cuidado. Vamos a mencionar algunas frases. Por ejemplo, si alguna vez nos llegan a decir, no eres lo suficientemente bueno para hacer esto, mejor quítate, yo lo hago, no lo haces bien.
o estás solo y así será siempre. No sabes hacer amigos, eres envidioso y siempre vas a estar solo. También nunca lo haces bien, nunca. Para todo pones pretexto, para todo lo haces al aventón. Sí, también sería otra frase, no le importas a nadie. Alguna vez los niños son muy crueles, los jóvenes son a veces todavía más crueles que los niños y suelen decir estas frases, ay, a ti nadie te cuida, nadie te pela, ¿verdad? Nadie te hace caso, nadie se preocupa por ti, entonces tú no le importas a nadie. Ese es el mensaje que suele quedarse en la mente de los chicos y van creciendo. Y a veces dicen por ahí, ¿verdad?, que el cerebro no tiene sentido del humor. Podemos nosotros a veces repetir las frases que la demás gente nos llegó a decir. Y a veces decimos, no, es que yo a nadie le importo o nadie me quiere. Y a veces lo decimos entre broma y entre en serio. Pero el cerebro de verdad te lo está registrando como si nadie te quisiera. Entonces desde ahí empiezan los temores, las inseguridades de quedarte solo, de que nadie te quiera en realidad en tu vida, que digas, de verdad nadie me va a querer o nadie me quiere o nadie me acepta como soy. Entonces estamos ahí desde nuestro pasado, desde nuestra infancia o adolescencia, registrando frases que no son buenas ni funcionales para nuestra mente, para nuestra vida actual. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Depurar, ¿sí? Actualizar nuestra mente. Y en la palabra de Dios lo dice, nada más no recuerdo muy bien, no tengo presente el versículo, pero el programa anterior lo mencionamos. Renovar nuestras mentes. Tenemos que renovarnos, no quedarnos con lo que nos dijeron en el pasado, con lo que me hicieron creer en el pasado, porque hay frases muy fuertes que nos pueden paralizar en nuestro presente y a lo mejor tú tienes una gran bendición enfrente de ti. Tú tienes un nuevo proyecto, tú tienes una nueva meta, tú tienes algo ya por atravesar que va a ser algo bueno para ti, pero vienen esas frases donde te decían, no vas a poder, no sabes hacerlo bien, tú no eres bueno, no lo vas a lograr, o eres muy flojo, o eres incapaz, eres inconstante. Entonces todo esto te va a frenar y vas a decir, ¿puedo hacerlo? Y entonces viene la duda y de esa duda viene acompañada de un miedo, de un miedo. ¿Y por qué estamos hablando de este tema? Que el miedo es un mentiroso, porque el miedo te va a recordar esas mentiras de tu pasado, ¿sí? Y si tú las crees, créeme que te vas a paralizar y no vas a querer abordar esa bendición, ese proyecto que hay frente a ti. Ahora, vamos a imaginar como cuando jugábamos serpientes y escaleras, ¿verdad? En la infancia. Cuando iniciamos ese juego, podemos visualizar así, de pronto las serpientes y las escaleras. Entonces, si nos ponemos a pensar que para llegar a la meta tenemos que pasar por esas serpientes, entonces no jugaríamos, ¿verdad? Diríamos, no, mejor yo no juego porque hay serpientes y voy a perder. Y, o sea, si somos pesimistas y nos entra un miedo, y entonces mejor decidimos mejor no jugar porque va a haber situaciones difíciles y a lo mejor nos va a regresar al inicio esa serpiente, ya vamos a medio camino y nos regresan al inicio, ¿verdad? Pero estamos luchando por conseguir una meta. Eso es lo bonito, ese es el propósito, es a donde tenemos que poner nuestra mirada, a la meta, no a las serpientes, no a lo que va a venir, no a donde nos vamos a obstaculizar nosotros mismos o a paralizar por nuestros temores y miedos. Entonces, cuando nosotros jugamos serpientes y escaleras es un juego divertido porque pues hasta nos da risa cuando nos toca la serpiente y tenemos que bajar. Pero ¿qué pasa cuando nos toca una escalera o dos o tres y de pronto vamos escalando más rápido? Pues nos entusiasmamos, ¿no? Entonces, de eso se trata también nosotros poder jugar en la vida que Dios nos da. Tenemos que saber enfrentar esos obstáculos y saber visualizar y tener en mente esas escaleras, porque todos en esta vida tenemos esos obstáculos. Sí, y no es porque seamos malos, no es porque seamos tontos o no es porque somos incapaces o porque no podemos lograrlo, no.
Todos vamos a pasar por un camino en el cual va a haber serpientes y va a haber escaleras, pero si los cruzamos con miedo, entonces ¿qué va a pasar? Nos vamos nosotros a frenar. Y no sé, alguien llegó a desistir del juego, ¿verdad? Yo recuerdo que era que te regresabas y no, yo ya no juego, yo ya me aburrí. O ya nos daba vergüenza estar tanto tiempo en una casilla ahí, ya tanto tiempo que decíamos, no, ya van a ganar y yo voy a perder. Y a veces, pues no faltaba quien desistía del juego. Pero estamos en la vida, no podemos decir, ya no quiero vivir, ya no quiero jugar este juego. O aunque lo han llegado a decir o pensar, o inclusive, ¿verdad? Me atrevo a decir, yo antes de conocer a Cristo lo quise hacer. Yo sí dije, yo ya no quiero vivir esta vida porque me cansé. Me cansé de vivir en esas serpientes, ¿verdad? Que avanzaba uno y regrésate y regrésate. Entonces, cuando uno ya se siente con miedo y dice, si me vuelve a pasar y si vuelve a suceder, y esa es la falta de fe. Yo no conocía de Cristo, entonces yo sí tenía un miedo constante de, ¿y si doy este paso en falso y otra vez regreso a esa depresión? O si doy un paso en falso y regreso otra vez a ese fracaso, ¿sí? Entonces era un constante desafío, pero con miedo. Esos pasos eran con mucho miedo, pero cuando conocemos de Cristo nuestro Señor, cuando yo conocí de Dios de verdad, yo entregué todo y hasta la fecha es algo que cada día doy gracias a Dios por un nuevo amanecer y también por las oportunidades que podemos continuar hacia adelante, porque lo que ya pasó se tiene que quedar ahí, en el pasado, atrás. No podemos arrastrar frases como las que acabo de mencionar que nos decían en nuestro pasado, tal vez un familiar o primos, amigos, en la escuela, lo que sea, maestros que a veces también, si se desesperaban, era, ay, pues no sabes o eres burro, nos llegaban a decir, ¿verdad? Antes. Entonces, tal vez todas esas frases acumuladas nos están estorbando tanto en nuestro presente que tenemos que depurarlas, tenemos que soltarlas, tenemos que quitarlo de nuestra mente. Yo les digo a mis pacientes, si tú vas en una carrera y vas a llegar a una meta, no puedes venir cargando todo tu pasado porque te va a pesar. Sí, para correr esa carrera tienes que ir ligero, con adecuado, claro, con tu ropa deportiva, no vas a traer ropa inadecuada para correr esa carrera, pero desde ahí estamos hablando de una vestimenta adecuada para correr esa carrera, ¿sí? Entonces, tenemos que ir preparados como atletas en la vida. Si tú traes tus maletas y traes cargando tantas cosas y tú dices, voy a correr esta carrera, no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque va a pesar más todo eso y cada paso que demos va a ser sudando y cargando tanto que nos va a obstaculizar llegar a esa meta. Nos vamos a lastimar, nos vamos a cansar, vamos a desfallecer en el camino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer también para todo esto? Bueno, pues tenemos que ponernos la armadura de Dios. La armadura de Dios es esa nuestra vestimenta adecuada para poder correr esa carrera. Sí, la armadura de Dios es la que Dios nos da en todo momento, en todo lugar, para poder vencer, en este caso hablando del miedo, del temor, para poder vencer esos miedos, para poderle decir adiós a todas esas inseguridades y también saber tener la certeza de que Dios va con nosotros, porque cuando nosotros estamos confiados, Dios nos respalda, Dios está ahí con nosotros y nos va a cuidar, ¿verdad? Porque Él es nuestro Padre bendito que nos ama, nos protege, nos guarda de todo mal. Entonces, en esta armadura, en la armadura de Dios, es necesario, indispensable traer el casco, ¿verdad? Que es el yelmo de salvación. Entonces, cuando nosotros podemos usar el yelmo, que es el casco que cubre nuestra mente, nuestros pensamientos, vamos a poder nosotros estar tranquilos de que podemos lograr nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Pues la vida eterna, llegar a los pies de Cristo, llegar con Dios y decir, aquí está, lo logré, esta es mi meta.
Entonces, cuando nosotros traemos ese casco, podemos llegar hasta allá. Sí, porque vamos a ir con la mentalidad a dónde voy, a dónde me dirijo, y nada ni nadie me va a meter pensamientos ni dudas de lo que Dios ya tiene para mí. Entonces, el casco es muy importante que lo tengamos porque nuestra mente es el campo de batalla, es donde está ahí la lucha interna, que si eres, que si no eres, que si puedes, que si no puedes, que si lo logras, que si no logras. Confiar, tener fe y traer el casco, el yelmo de la salvación. Ahora, también tenemos nosotros que ir bien protegidos con la coraza de justicia. Nosotros tenemos que, primero que nada, reconocer que nuestro corazón es una parte vital que tenemos que cuidar en nuestra vida. Y no hablando del órgano fisiológico, sino en la palabra de Dios nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Sí? Entonces, es importante, todo, guarda tu corazón. Entonces, la coraza de justicia, la coraza, la que vamos a traer en nuestro pecho, si se fijan, es la parte más grande de la armadura, ¿sí? Esta va a cubrir el pecho, la espalda, entonces, porque está cubriendo tu corazón, está cubriendo la parte importantísima de nuestra vida, que es cuidar nuestro corazón. Y al decir que cuidemos nuestro corazón, estamos protegiendo también nuestra mente, porque de ahí viene, de tu corazón, de ahí viene lo que tú puedes llegar a sentir, a creer, a intuir, a todo lo que, tus actitudes, ¿verdad? Todo lo que tú creas está en tu corazón, ¿sí? Entonces tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar en qué estoy creyendo. Estoy creyendo que soy una mala persona, estoy creyendo que no sirvo para nada, estoy creyendo todas las mentiras que me dijeron en mi pasado y por eso tengo miedo y por eso estoy paralizado y por eso tengo ansiedad y preocupación en mi vida. Entonces lo desecho y me pongo la coraza de justicia, ¿sí? Y con justicia sigo las normas de Dios, sigo el camino de Dios, porque Dios es un Dios justo y Él quiere que nosotros sigamos ese camino, esa verdad para poder ser bendecidos. Entonces hay que ponernos esa coraza, ¿sí? También el cinturón de la verdad, el cinturón es importante. Ahí es donde nosotros vamos a sostener que en lo que creemos. Mucha gente nos va a llegar a decir, ¿tú crees en eso? No, pues es que eso ya es muy anticuado, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando decimos que creemos en la palabra de Dios o que leemos la Biblia, entonces mucha gente sí lo llega a desaprobar. Pero si tú tienes bien puesto tu cinturón, vas a decir, sí lo creo, sí, esta es la verdad que me va a salvar y no me la voy a quitar para nada. Voy a tener bien sostenida la palabra de Dios a mi cuerpo, a mi vida, a mi ser, y esto me va a ayudar a poder vivir como Dios quiere y cumplir el propósito y poder llegar a esa meta que todos queremos llegar, ¿verdad? Entonces vamos también a tener nuestra espada, la espada que es la Biblia, la palabra de Dios. Como les decía, mucha gente va a decir, ¿tú crees en esto? ¿Tú haces eso todavía? Pues es que eso ya pasó hace muchos años. Bueno, pero si tú de verdad defiendes con tu espada todo lo que sale de tu boca, de tu corazón, vas a ser respaldado por Dios. Entonces hay que usar nuestra espada. Hay que usar esa espada que Dios nos ha dado. Todos hemos conocido de Dios e inmediatamente recurrimos a la Biblia porque ahí viene la verdad, ahí es donde Dios nos habla y donde nosotros podemos hablarle a otros también de la gran y de la maravilla que es estar con Cristo Jesús. Entonces no olvidemos traer nuestra espada y el escudo también, el escudo es importante, es nosotros creer que estamos protegidos por nuestra fe y por las promesas de Dios. Nosotros estamos protegidos porque creemos y le seguimos a nuestro Padre bendito y entonces ese escudo, cuando llegue el miedo, es yo me protejo porque no estoy solo, ¿sí? Yo creo en las promesas de Dios
y no creo en lo que me dijeron en mi pasado ni en los miedos o temores que puedan venir en el futuro. Entonces yo uso mi escudo para protegerme porque Dios es mi mayor protector. Dios es mi salvación, Dios es todo para mí, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? No soltar ese escudo, porque si no, vienen las flechas y, bueno, traemos la armadura, pero el escudo es muy, muy, muy importante. También el calzado. Tenemos que estar listos nosotros, todos y cada uno de nosotros, que Dios ya nos dio la salvación, Dios nos dio este conocimiento de la palabra, Dios ya nos está protegiendo, respaldando, pues ahora ¿qué tenemos que hacer? Ponernos ese calzado para poder ir también nosotros a anunciar las buenas noticias, ¿sí? Entonces tenemos esta comisión, ir a hacer discípulos a todas las naciones. Entonces compartir la palabra de Dios será algo maravilloso. Entonces, con esa seguridad de que cada paso que dé no va a ser un paso en temor, no va a ser un paso de ¿y si me critican? ¿Y si me rechazan? ¿Y si me señalan? ¿Y si me etiquetan y me dicen que soy fanático, que soy una persona pues anticuada o no sé? Quita todos esos temores y da pasos firmes con las sandalias del Evangelio. Entonces, si se fijan, esta armadura que tenemos, que debemos de tener a diario, es la que nos va a ayudar a quitar todo temor, a quitar esas mentiras, ¿sí? Porque no podemos nosotros estar en esta vida caminando creyendo que todo esto de nuestro pasado tiene vigencia. Ya no existe, ya si alguien te dijo algo y todavía tú lo recuerdas y dudas si es verdad o no respecto a tu persona, no lo creas, no lo creas así, ¿sí? Porque eso te va a lastimar. Mejor di, yo soy hijo de Dios, Dios me hizo con amor, Dios me hizo especial con un propósito, yo tengo dones, talentos, cualidades, ¿sí? Entonces todo esto es para el servicio a otros. Y cuando nosotros decidimos servir, a veces viene ese temor, ¿sí? Hablando del tema de hoy, viene el temor. ¿Por qué? Porque yo no lo sé hacer, nunca lo he hecho en la vida, pero, ¿qué crees? Dios te capacita. Dios nos va capacitando. Yo les he dicho varias veces, tal vez me han escuchado comentar esto, pero lo voy a volver a comentar porque no es algo que me avergüence. Cuando yo inicié en la radio, yo nunca había hablado en público, pocas veces, pero así nunca había pensado estar a través de una radiodifusora yo hablando. Pero yo le pedí a Dios que me ayudara, que yo quería hablar, yo quería servir, yo quería compartir su palabra. Y cuando surge esta invitación a compartir en la radio, de verdad sí viene a la mente esos pensamientos de que yo no sé qué voy a decir, me voy a equivocar, me van a criticar o tantos, tantos miedos, pero después viene una paz, donde Dios te dice, yo te capacito, no tengas miedo, solamente no te niegues. Entonces yo aprendí eso, que cuando nosotros confiamos en Dios, Él mismo se encarga de capacitarnos, se encarga de poner el conocimiento, lo que quiera Él que compartamos nosotros, porque es Dios a través de nosotros, los que hablamos, los locutores, los que compartimos, para poder dar ese mensaje que Dios quiere que llegue a sus corazones. Entonces, cuando te das cuenta de que no eres tú, cuando te das cuenta de que no vas a ser tú, sino que es Dios a través de ti, entonces descubres de que pueden suceder cosas maravillosas y tu fe crece, tu fe se cimienta en lo que Dios te da. Y eso es lo hermoso. Eso es lo hermoso cuando tú confías. Y esa es la diferencia. Es lo contrario, meramente el confiar y el temer. El temer es falta de confianza. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, no podemos temer. No podemos estar preocupados toda la vida por lo que va a pasar, por lo que no va a pasar. Entonces, estaríamos nosotros como quien dice, y visualizándolo así como en un desierto,
solos. Entonces es obvio que en el desierto no hay nada. Y cuando nosotros creemos que estamos así, claro que va a haber temor, claro que va a haber inseguridad, va a haber un sentimiento de peligro, nuestro cuerpo lo va a sentir, pero no estamos en ese desierto. Gracias a Dios estamos bendecidos, tenemos vida, salud, alimento, familia, un trabajo. Tenemos muchas cosas que a veces no las valoramos, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero tenemos todo. Tenemos a Dios, tenemos la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu en nosotros, entonces tenemos todo. Sí, no tenemos por qué temer. No tenemos por qué temer porque el temor nos va a paralizar. El temor ya está vencido, el temor ya Cristo vino y venció todo. Entonces, hoy te invito a que nosotros destronemos al temor y le demos espacio a aquel que es mucho más grande que nuestros pensamientos y quien además, como si fuera poco, venció el temor una vez más y para siempre en la cruz. El temor ya está vencido, ya. Por eso necesita mentir. El temor necesita mentirnos para creer que hay algo peligroso. Y nosotros le creemos a la verdad, solamente a la verdad, a aquel que otra vez vuelve a decirnos, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Fíjense este versículo, pensamientos de bien y no de mal. O sea, nosotros debemos de tener esos buenos pensamientos. No existe nada que pueda alejarnos del amor de Dios y mucho menos una mentira. Entonces, no creer en estas mentiras. Me gustaría que fuéramos a Efesios 3, 17 al 20. Nos dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Fíjense qué bonito, Efesios 3 del 17 al 20. Entonces, tenemos que estar bien arraigados y cimentados en el amor que Dios nos da, ¿sí? Saber que el profundo amor de Cristo es inmenso, y que nada ni nadie nos puede quitar eso, porque nosotros estamos en Él. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento, todo conocimiento, viene de Dios y va a llenar esa plenitud en Cristo Jesús. En Dios no podemos nosotros decir que somos capaces de lograrlo sin Él. No se puede. Vamos a ver Jeremías 29:11. Nos dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo en Reina Valera nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperas. Entonces, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué temer? Si aquí nos dice muy claro, sí, yo sé bien los planes que tengo para ustedes, yo sé lo que tengo ya para cada uno. Eso afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Entonces, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué temer? De nada debemos de temer ni preocuparnos, ¿verdad? Entonces, todo esto, si nosotros lo tenemos en mente, lo vamos a poder lograr y saber que vamos con Cristo de la mano, tomados, ¿verdad? Y pues vamos a un pequeño corte y enseguida continuamos con este tema. No te vayas, vamos en breve y enseguida regresamos. Muy bien, estamos de regreso en su programa. Siempre habrá un nuevo amanecer con este tema que se titula El miedo es un mentiroso. Ya hablamos de lo que pasa cuando llega el miedo a nuestra vida y pues vamos a ver que el temor es arena movediza en el camino de nuestros sueños. Es el encargado de minar y deshacer la pasión y el amor que sentimos por nuestros sueños, trayendo la lógica y coherente preocupación.
A veces esa lógica nos hace hasta pensar de más, entonces vienen esos temores y decimos, mejor no lo hago, mejor desisto. Y muchas veces esto se disfraza de responsabilidad y cuidado, entre comillas lo decimos porque a veces por ser responsables o cuidadosos decidimos mejor no hacerlo, pero en definitiva avanza con un mismo objetivo, que es el impedir que este amor por el que tenemos tal vez por lo que soñamos o lo que Dios ya tiene para nosotros, entonces viene como ese obstáculo para que esto pueda seguir avanzando hacia el propósito de Dios. Jesús sabía esto, por lo que le dice a sus amigos antes de volver al Padre, esto se va a poner complicado, pero confíen en mí, porque yo ya lo vencí. Entonces, pensando en lo que Dios nos dice en esta declaración de Jesús, la palabra de hoy tiene otro significado, porque ahora nosotros podemos pararnos en esta declaración con Jesús como vencedores. Podemos decir, Dios ya lo tiene todo establecido, no tenemos por qué nosotros desconfiar o poner temores en nuestra vida que nos van a obstaculizar simplemente el propósito que Dios tiene para nosotros cuando oramos claramente y sabemos hacia dónde tenemos que dirigirnos. Entonces, Dios ya resolvió todo esto. A través de su Hijo Jesucristo venció todo esto, ¿sí? Dice, pero confíen en mí porque yo ya lo vencí. Esa es la expresión máxima de amor. Para cada uno de nosotros es una palabra, es una frase de confianza y es la fuente que hace posible que el pasaje de Primera de Juan se haga realidad. El perfecto amor echa fuera el temor. Sí, nos dice, el perfecto amor echa fuera el temor. No lo aplaca, no lo controla, lo echa fuera, fuera de nuestra vida, fuera de nuestra mente, fuera de todo nuestro ser. Entonces, todos tenemos temores y a veces disfrazados, pero ahí están. Entonces, si no Jesús también no nos hubiera mencionado esto, Él nos advirtió. A cada uno de nosotros nos advierte, ahí va a estar, no va a ser fácil, como le dijo a sus amigos, ¿verdad? Entonces no va a ser fácil, pero no se preocupen, confíen en mí porque yo ya lo vencí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dios nos lo dice a través de Jesucristo, ya, todo esto está vencido. Todo esto está vencido, hay que echarlo fuera de nuestra vida, de nuestra mente, y todos esos temores ya, aunque estén por ahí disfrazados, no creerlos. Entonces necesitamos ser conscientes de cuáles son esos temores para poder pelear contra ellos. No basta con controlarlos, hay que sacarlos fuera de nosotros, pero solo es posible si nosotros nos animamos a identificarlos, a mirarlos cara a cara. Solo después de saber sus nombres podremos mostrarle la salida basados en lo que hizo Jesús. ¿Qué te parece si lo practicamos? Podemos hacer algo similar a lo que es como un análisis de cada uno de nosotros, de lo que nos está preocupando, de lo que hay ahí que tememos. Entonces, confiar que Jesús está listo para actuar y para sacar fuera de nosotros ese temor y dar ese paso. Primero, reconocer nuestros temores delante de Dios, delante de Él. Que el Espíritu Santo nos ayude a descubrir cuál es nuestro temor o cuáles son nuestros temores. Así que vamos, hagámoslo. Si tú tienes por ahí un lápiz, una hoja donde anotar, escríbelos. Tal vez yo le tengo miedo a que me juzguen o a la crítica o a, no sé, hacer una actividad que nunca he hecho y pues equivocarme, ¿sí? O tengo miedo a, no sé, a opinar o ayudar a alguien y pues no sé, no saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, busca cuáles son tus temores y escríbelos, porque los vamos a vencer en el nombre de Jesús en oración a través de su Santo Espíritu. Dios no quiere que nosotros estemos con miedo viviendo cada día. Al contrario, quiere que estemos confiados, quiere que seamos felices, porque somos sus hijos. Entonces, tenemos que confiar y sacar todo lo malo, esos temores de nuestra vida. Vamos a ver qué nos dice también aquí
en el Salmo, vamos a ir ahí al Salmo 91, 5 y 6. ¿Qué nos dice este Salmo? Vamos a recordar qué nos dice la palabra de Dios sobre este tema, sobre el temor. Nos dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Otra versión nos dice: no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas de la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni la catástrofe que estalla al mediodía. Entonces, qué clara es la palabra de Dios. No debemos de temer en ningún momento de nuestra vida, ¿sí? Tenemos que confiar, tenemos que creer que Dios está ahí con nosotros. También vamos a ver qué nos dice Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18 nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Fíjense qué importante, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, aquí en este versículo nos hace ver que el amor, cuando hay amor en nosotros, no debe de haber temor. No debe de haber temor en nosotros porque pues nosotros estamos en amor creyendo que Dios está ahí para cuidar de nosotros, para guiarnos, para protegernos, porque somos sus hijos amados, ¿sí? El que tiene amor no sufre del miedo, al contrario, el amor que es maduro echa fuera todo miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo, nos dice en este versículo, así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en este tema del amor, tiene que crecer en el tema del amor y conocer que Dios es amor, y si tú crees eso, que Dios te ama, entonces Dios te va a cuidar, te va a proteger, te va a guiar en todo momento. Así que pues tenemos que seguir confiando, conociendo la palabra de Dios, ¿sí? Y pues sentirnos amados, protegidos, cuidados por nuestro Padre bendito. Y pues también vamos a ver que lo opuesto al temor no es la valentía, sino la fe. Lo opuesto al temor no es la valentía. A veces decimos, tenemos que ser valientes, yo puedo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr. Pero eso no es lo opuesto es la fe, el creer. El pasaje de Dios nos dice, no temas porque yo, dice porque yo, ¿sí? No dice porque tú, no temas porque tú puedes o porque tú eres o porque tú lo lograrás. Entonces la respuesta principal al temor no es lo que yo soy, sino lo que Él es y en todo caso lo que hizo y prometió para mí. ¿Sí? Siempre se trata de Él, siempre. No es porque yo puedo. Si dice no temas porque yo estaré, ¿verdad? Yo. Y nos dice Dios. Entonces David, vamos a ver cuando él se enfrenta a Goliat y le responde a todas sus burlas y agresiones diciendo, es a él a quien desafiaste, o sea, a Dios. Y creo que a veces nos confundimos nuestro rol frente a ese temor. Nos hacemos cargo de algo que ya está hecho. Jesús venció por cada uno de nuestros temores. En todo caso, lo que deberíamos de hacer cada uno de nosotros es creer que Él es el que vence, que Él es el que nos ha ayudado, que, que eso que nos está atemorizando está incluido en una lista y tenemos que nosotros descubrirlo para nosotros poderlo enfrentar y no con nuestras fuerzas. No se trata de luchar contra el temor siendo valiente, ¿sí? Porque en muchos casos lo estaremos haciendo con nuestra alma y a lo mejor no podemos tener fe. Entonces, tenemos que nosotros tener fe en Él, en Dios, porque Él es el que va a vencer todas esas batallas en temor y a través de Él podemos lograrlo, ¿sí? Es cierto que tenemos que actuar como Isaías, que tuvo que ir a la guerra, o David a enfrentarse a Goliat, como lo acabamos de mencionar, pero desde su lugar, ¿sí? Él, nosotros vemos que él confió y sin la responsabilidad de obtener la victoria, él ya estaba confiando, él ya sabía que Dios iba por él. Goliat, ¿verdad? Dice, o sea, no soy yo, o sea, viene Dios conmigo.
Entonces, la fe que va a producir con esa prueba va a producir un carácter probado, seguro, firme, porque habrá visto con sus ojos que alguien pelea por él. Lo mismo que sucedió con Goliat. Ese gigante amenazándolo en su vida, pues no tuvo miedo. Y no fuera porque David fuera valiente, simplemente solamente eso, sino que había una fe produciendo ese carácter, esa seguridad, esa firmeza, que él ya había visto que Dios es el que estaba con él. Él sentía su amor, su protección, su cuidado. Entonces, ¿con qué duda se iba a enfrentar a Goliat? ¿Sí? ¿Qué gigante viene amenazando tu vida que necesitas enfrentarlo con Dios? Piensa en esta pregunta y respóndela para ti mismo. ¿Qué gigante está ahí amenazándote? ¿Qué miedo, qué temor está ahí enfrentándote? Y vénselo, vénselo con Dios, pero identifícalo. La respuesta de David al rey fue: no me preocupa lo que pueda hacer un gigante, porque mi Dios me defendió antes y lo volverá a hacer. Él tenía esa fe, esa confianza, esa entrega. Entonces, ¿qué te parece si ponemos las cosas en su lugar? Nuestros enemigos también son los de Dios. Y si vienen a atemorizarnos, Dios ya está listo para actuar, si es que confiamos y le cedemos ese lugar. Así que hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar a quitarnos nosotros del plano, del centro de atención y saber y reconocer que Dios es el que va a estar ahí para respaldarnos, para cuidarnos, para que Él pueda ayudarnos a enfrentar todas estas adversidades y situaciones que Él ya tiene vencidas a través de su amor y nosotros de creer, de confiar que Él lo hará. Entonces hay que empezar a creer, hay que empezar a dejarnos llevar por el amor de Dios. Vamos a ver en Isaías 43 del 1 al 2, también vamos a leer el 2, nos dice: pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo, cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas, cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Entonces aquí ya estaba una promesa que Dios le da a su pueblo. No debemos de temer, no debemos de temer, hay que hacer parte de nosotros estas promesas, ¿sí? Él va a estar ahí con nosotros, Él estará ahí cuando crucemos esos ríos, cuando nos cubra el agua, cuando caminemos por fuego. Nada, nada nos va a lastimar si Dios va con nosotros. Y esto en nuestra vida puede ser pues algo, o sea, no necesariamente hablando del fuego, del agua, o sea, que vaya a pasar eso, sino son las adversidades en nuestra vida. De verdad creerlo, que nosotros vamos a salir librados si creemos y confiamos en Dios. También vamos a ver en primera de Samuel 17:34 al 37 nos dice: David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo le persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército de Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Aquí está la prueba donde David responde con estas palabras tan confiadas, de verdad, con esa certeza de lo que estaba diciendo y lo que iba a hacer, porque sabía que Dios lo estaba respaldando, porque sabía que era la voluntad de Dios y que Dios lo usaría, y él se dejó usar por Dios, pero tenía tal confianza que sabía que iba a salir victorioso. Entonces, esa fe es la que debemos de nosotros tenerla. Si Dios ya nos ha mostrado la victoria con anterioridad, si Dios ya nos ha hablado a través de situaciones, de adversidades, nos ha traído a la salvación, nos ha traído por gracia a sus pies a conocer el Evangelio, entonces, ¿por qué no podemos creer
que vamos a salir vencedores de cualquier situación o adversidad. Entonces, tenemos que abrir nuestros oídos y escuchar lo que Dios nos quiere decir, porque lo que dice todo lo creado, pero además si prestamos atención también a lo que dice nuestro pasado, porque en cada detalle Él se detuvo para crearnos y puso eternidad en nuestros corazones. No se detuvo al pensarnos, también puso en marcha su plan para que al nacer fuera Él, fuera Dios quien pusiera pinceladas de gracia en lo cotidiano. No porque estuviera bien, sino porque su presencia estará ahí en todo el tiempo, a cada paso, a cada momento que nosotros estamos viviendo. Y así fue. El Dios de los detalles haciéndose notorio para que mis ojos lo vean, para que tus ojos lo vean, para que nos demos cuenta de que no estamos solos, de que no somos producto de una explosión descontrolada, como mucha gente lo afirma. Él quiso que nosotros existiéramos porque quería acompañarnos, quería ser parte de nuestros planes y también el ser nuestros planes. También lo dice el presente, en el que nosotros estamos seguros y también en lo que dirá el futuro porque proviene de Él. Porque aún en esos detalles no entendemos tal vez lo que vaya a pasar o lo que estamos viviendo en este presente. Se convierten a poco en planes más grandes, más altos en lo que tal vez de lo que tú y yo pudimos haber planeado, cosas maravillosas que nunca pudimos haber esperado. Y esperar en Él es la clave, en su grandeza, en su eternidad, en su soberanía y en su amor. No importa cuán increíbles sean sus planes, ni cuán lejos parezcan estar. Son sus planes, los planes de Dios, y no es un Dios que ande pretendiendo batallas por ahí o que ande pues sí, buscándonos problemas para nada. Dios quiere que nosotros estemos bien, que tengamos esa confianza, esa seguridad de que Él nos respalda, Él nos cuida, Él nos sostiene y tenemos que quitar ese temor. Entonces nosotros estamos con Él y Él con nosotros. Confiar, confiar, porque no importa qué tan grande parezca nuestro Goliat que esté ahí frente a nosotros, ni cuán interminable el desierto, no importa cuántas veces estemos ahí pasando por valle de sombra, Dios estará con nosotros, Dios está ahí, Él está ahí teniendo de nuestra mano con la diestra de su justicia tomándonos y llevándonos de paso a paso. También no queramos correr, volar, ir más allá de nuestro presente, no. Aquí, hoy, es donde Dios quiere que estés, para que tú puedas tener esa tranquilidad, esa paz, esa certeza de que Él está contigo. Vamos a ver en Isaías 40:28 nos dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Entonces, ¿acaso no nos hemos dado cuenta? ¿Acaso no hemos abierto nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro ser, nuestro corazón? Tenemos que entenderlo y tal vez nuestro espíritu es el que sabe que Dios está. A veces queremos usar nuestro intelecto, nuestro raciocinio, pero eso no funciona, porque hay tantas preguntas que solamente vamos a saber y conocer cuando estemos en la presencia de Dios. Entonces, aquí cuando nos dice, ¿acaso no has sabido? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no has oído que es el Dios eterno, que es Dios, el que creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces no queramos entender cosas que no tenemos que cuestionarnos o estar ahí constantemente encontrando respuestas porque solamente Dios lo sabe. Vamos a ver en Hebreos 4:16 nos dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Entonces, acercarnos confiadamente al trono de la gracia, acercarnos para recibir esa misericordia de Dios, ¿sí? Que esa ayuda, dice aquí, que es esa ayuda en el momento que más lo necesitamos. Tenemos que acercarnos y confiar que Dios está con nosotros y no querer nosotros hacer por nuestras fuerzas todo, solucionar
porque pues no vamos a hacer más que fatigarnos, cansarnos y pues también fallar. Y cuando fallamos, pues vienen, como les decía, todas esas frases del pasado que nos dijeron y tenían razón, no soy capaz, no puedo, no sé, ¿sí? Entonces, no lo intentes por tus fuerzas, no lo intentes por tus fuerzas, mejor clama a Dios, pídele ayuda a Dios. Si tú conoces de Dios de verdad, acércate, como nos dice en este versículo, acércate confiado al trono de su gracia, ¿sí? En Hebreos 4, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y entonces hallaremos su ayuda, la ayuda de Dios en el momento que más lo necesitemos. Así que yo te invito hoy a que te acerques a Dios, que quites todo temor, esa mentira del temor. Ya no hay que creerle más, ya no hay que creer más al enemigo, esos obstáculos que tenemos que vencer, pero vencerlos con Dios y salir victoriosos, no vencerlos pensando que yo, a ver si puedo con lo que sé, con lo que puedo, con lo que soy capaz. No, lo voy a vencer porque Dios va conmigo, porque Dios me cuida, Dios me protege, Dios me respalda, Dios me dará la salida. Entonces, clamemos a Él, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia y si tú aún no le conoces, si tú aún no tienes esta confianza de decirle, me acerco a ti, Señor, es porque no has abierto tu corazón a Él plenamente. Así que yo te voy a invitar a que oremos en este momento para que tú abras tu corazón a Dios, para que tú le digas, aquí estoy, Señor, toma mi vida, quítame todos estos temores, estas inseguridades, estos obstáculos que me canso cada día de vencer porque yo no puedo con mis fuerzas. Así que vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde quiera que te encuentres y repite conmigo esta oración. Bendito Dios. En este momento te quiero dar gracias por mi vida, gracias por lo que soy, pero te quiero entregar todo mi ser, mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, todo lo que tú has hecho en mí te pertenece, mi Dios. Te pido perdón por haber querido yo vencer esos obstáculos, esos temores, esas inseguridades con mis fuerzas, porque no lo he logrado, mi Dios. Vengo a ti y clamo a ti. Vengo al trono de tu gracia, Padre, para recibir de tu amor, de tu misericordia, para que tú me guíes todos los días de mi vida. Yo reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Él ha vencido, Él tiene la victoria, lo sé, lo reconozco